La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Qué lindo tener la gracia de Dios para estar con ustedes. Y gracias por usted que tiene la gracia de Dios para estar sintonizando este programa, que será de mucha bendición para su propia vida. Tome el tiempo, ese tiempo prudencial de 30 minutos. Estaremos con usted en la quinta parte del estudio titulado El supremo llamamiento de salvación de Dios para la humanidad. Y en este llamamiento es que Dios quiere salvar al hombre de todo pecado, de toda maldad y de toda condenación. Si el hombre escucha a Dios a través de sus auténticos profetas, a través de sus apóstoles, a través de pastores, evangelistas, misioneros, será bienaventurado, dichoso en todas las cosas que emprenda, ya que el llamamiento divino es a todos los pueblos, hacer sendas derechas para vuestros pies, es el propósito de Dios. En Hebreos capítulo 12, verso 12, Pablo, o el sagrado escritor a los hebreos, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Las manos hay que extenderlas a Dios y decir: Dios, aquí están mis manos, aquí está todo mi ser. Aquí, Señor, me humillo delante de ti. Delante de Dios, todo ser humano debe de doblar rodillas, debe de confesar sus pecados a Dios, debe de humillarse, atendiendo el consejo de Dios para obedecerlo. Por lo cual el sagrado escritor a los Hebreos, capítulo 12, verso 12, nos dice: levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas deben de ser dobladas. Según Hebreos 12, 13 nos dice claramente: haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo coco no se salga del camino, sino que sea sanado. Amados, es necesario que atendamos el consejo de Dios. Si seguimos escuchando la voz del Omnipotente para obedecerla, seremos premiados, seremos bendecidos. ¿Por qué Dios llama al hombre al arrepentimiento? Porque el hombre es como la flor del campo, ahora existe, otro rato ya no existe. Y esta es la razón por la cual Dios llama al hombre a que se coloque a cuenta con él, que se humille confesando su pecado. Dios está dispuesto a perdonarlo, a limpiarlo. Tal vez usted diga: pastor, pero yo he cometido pecados que usted ni siquiera se imagina. No me importa lo que usted haya cometido, lo que sí le importa a Dios y a mí es que usted le confiese los pecados a Dios. Él será fiel y justo para perdonar sus pecados. Recuerde que la religión no puede hacer nada por usted, pero Dios, el Todopoderoso, tiene toda la capacidad para hacerlo. Él es Dios soberano. Él puede hacer lo que quiera con el hombre. Pero en este caso Dios lo llama al arrepentimiento. La otra razón por qué Dios lo llama al arrepentimiento: el mundo en que vivimos está destinado a ser quemado en su totalidad. El apóstol Pedro, cuando escribe en la segunda carta a los judíos, les habla diciendo: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas,
del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Además, sabiendo primero esto, que los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde están las promesas de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Quiero que piense en las palabras de 2 de Pedro 3:7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra de Dios, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Los hombres impíos sin arrepentimiento van a arder como zacape seco, como chicharrón en las pailas del infierno. En el lago de fuego es el lugar de tormento por los siglos de los siglos. Tal vez usted diga: pero ¿cómo es posible que el cielo y la tierra sean destruidos con fuego? ¿De dónde habrá tanto combustible para eso? ¿No se da cuenta usted que la tierra, por bajo de ella, hay combustible para todos los carros del mundo? Eso da a entender que Dios usará todo ese combustible para quemar todo elemento, todo edificio, todo hierro, todo metal será totalmente pulverizado con el fuego de Dios. No quedará piedra sobre piedra, edificio sobre edificio. Todo será sacudido. Si se puede sostener los millones de carros corriendo por toda la faz de la tierra, sostenidos con el combustible que se saca debajo de la tierra. Ahora, Dios lo usará para la propia destrucción de los impíos en el tiempo futuro. En 2 de Pedro capítulo 3 verso 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, estando en espera de estas cosas, procuremos con diligencia ser hallados por nuestro Dios sin mancha, irreprensibles y en paz. Queridos televidentes, lo que usted acaba de oír es la verdad de Dios. Por eso es que Dios llama al hombre a que se arrepienta de sus pecados. Si el hombre rehúsa ese llamamiento, no lo acepta porque no lo cree, le parece enfadoso, le parece totalmente insidioso y lo desprecia como despreciar cualquier basura, sabrá un día que lo que despreció fue el tesoro más grande y poderoso y glorioso, y lo que aceptó para su propia destrucción es crujidera de diente, es sacudimiento en las llamas del infierno, en azufre y fuego y gusano.
atormentado día y noche, donde no existe agua, donde no hay doctor, no hay medicina, donde no hay esperanza, donde no hay salida. Querido oyente, no sea testarudo, sea totalmente sabio, inteligente, acepte la propuesta de Dios para su propio bien. Si usted lo acepta, entonces será más que dichoso, 7 veces dichoso, porque obtendrá el consejo de Dios y la vida eterna que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El llamamiento divino a todos los pueblos es a seguir la paz y la santidad con todos. Dios no quiere que el hombre se mate, que el hombre se destruya. Lejos de eso, los llama a seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor nuestro Dios. Hebreos capítulo 12, verso 14. El gran supremo llamamiento divino a todos los pueblos es que persistan en alcanzar la gracia. La gracia, que ninguna raíz de amargura les estorbe para alcanzar esta gracia. Dios quiere sanarlo aún de las amarguras que hay dentro de su corazón. Porque con las amarguras, si usted las permite que crezcan y crezcan y crezcan, entonces va a contaminarse de tal manera que contaminará a otros. Debe de escapar de las raíces de amargura. En Hebreos capítulo 12, verso 15 se nos enseña: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Dios no lo quiere ver amargado, sino endulzado. Lo quiere ver feliz, porque su felicidad también contagiará a otros, pero para bien, no para mal. Cuando Dios llama a todos los pueblos, es que reconozcan que son pecadores y que ya no vivan engañándose a sí mismos, sino que busquen con sinceridad a Dios. El apóstol Juan, en su primer carta, capítulo 1, verso 8, 9 y 10, dice: si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros, porque hay tantas gentes que para que no le sigamos testificando de Jesús, dicen: nosotros no tenemos pecado, estamos limpios. ¿Quién dice que tenemos pecado? Recuerde que su actitud astuta lo llevará a la desgracia más terrible y espantosa. Debe de reconocer su pecado. Porque si decimos que no tenemos pecado, dice Juan, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y el otro problema, la verdad no está en nosotros, porque estamos diciendo completamente mentira. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros, porque la palabra de Dios es verdad y Dios es verdad. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en el pecado, mentimos y no practicamos la verdad. Hay multitud de personas que dicen que tienen comunión con Dios. Yo tengo a Dios en mi corazón, pero odian a su vecino. Lo ultrajan, lo maldicen, le desean lo peor. Eso no es amar a Dios, porque cuando se ama a Dios, se ama al prójimo. Dios quiere transformar su corazón para que tenga la capacidad de amar también a su prójimo. Porque si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en toda clase de pecado, estamos mintiendo y no practicamos la verdad, dice Juan en su primer capítulo, verso 6. En el verso 7, pero si andamos en luz, que significa andar con Cristo, andar conforme a la palabra de Dios, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros.
y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando amamos a Dios, amamos la verdad y la practicamos, entonces la sangre de Cristo se activa y nos limpia cada momento, a cada instante de todo pecado. Entonces, esto nos conduce a vivir también en armonía, en una buena relación con el prójimo, con el vecino, con el que está cerca de nosotros. Y el llamado de Dios a todos los pueblos es a que se establezca un patrón de vida bíblico para su éxito espiritual. Debemos arraigarnos, sobreedificarnos y confirmarnos en el Señor Jesucristo. No debemos de ser conformados a este mundo de ninguna manera. ¿Qué quiere decir la palabra arraigar? Quiere decir aclimatarse, fijar, establecerse, adaptarse, acomodarse, asentar, afincar, avecindar, naturalizar, prender, coger, agarrar, asir, encepar, enraizar, estabilizar, instalar, radicar, residir y habitar. Eso significa la palabra arraigar. Por lo tanto, se nos dice la palabra de Dios que debemos arraigarnos, sobreedificarnos y confirmarnos en el Señor Jesucristo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así nos dice Pablo en Romanos 12, versos 1 y 2. Colosenses 2:6 y 2:7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Es decir, si recibiste al Santo de los Santos, camina en santidad como Él es santo, arraigados y sobreedificados en Cristo y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias, no olvidando que el supremo llamamiento de Dios a todos los pueblos, a que no se dejen engañar por medio de filosofías y huecas sutilezas. El apóstol Pablo nos habla de esa plenitud de vida en Cristo Jesús. No vivir engañados, sino llenos de la plenitud de Jesucristo. Colosenses capítulo 2 nos dice el apóstol Pablo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, porque esas cosas son las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Por lo tanto, mirad que nadie os engañe por filosofías y huecas sutilezas. Filosofía, que significa sabiduría, pero hay sabiduría que no tiene sentido, no tiene valor. Es vacía, completamente en desgracia. Pero la sabiduría que viene de Dios es diferente, es sólida, es buena y es gloriosa y es excelsa. Vale la pena entonces creer y recibir la verdad de Dios. Se nos ordena a poner toda nuestra confianza en Cristo el Señor, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, recibamos esa orden de confiar en Jesucristo, porque Él tiene todo el poder, toda la capacidad de guardarnos y protegernos. El supremo llamamiento de Dios a todos los pueblos es a que practiquen la palabra de Dios para madurar espiritualmente.
Este supremo llamamiento de Dios a todos los pueblos es a ser buenos arquitectos de su propia vida por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Por lo tanto, le invitamos a ser parte de esa bendición. Por ejemplo, Jesús dijo en Mateo capítulo 7, verso 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Este es un arquitecto prudente, sabio. Supo escoger correctamente el terreno para construir y escoger correctamente el material para construir. ¿Qué sucede después que se ha fundamentado su casa en la roca? Dice que vinieron lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa. No cayó porque estaba fundada sobre la roca. Es decir, que cuando el hombre acate el consejo de Dios, lee la palabra de Dios no como un periódico, sino como palabra de Dios y la obedece, la pone por obra, por práctica, esa persona está construyendo su vida especialmente en la roca inconmovible que es Dios. Dios es imperecedero, Él es eterno. Generación viene, generación va, pero Dios permanece. Los cielos y la tierra pasarán, pero Dios no pasará ni su palabra. Y bienaventurado el hombre que presta atención a Dios y que se aferra a la obediencia. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, dijo Jesús, le compararé a ese hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. A este le vinieron, como dice el Señor, descendió lluvia, vinieron ríos, golpearon, soplaron los vientos, golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero los constructores malos construirán en terreno flojo, movedizo, y grande será su terrible caída. ¿Cuántas personas han fundamentado sus vidas en la religión hueca y vacía? En los ídolos mudos y muertos. No se mueven, no oyen, no hablan, no palpan, no caminan porque son muertos. ¿Y cuántos han fundamentado su vida en esa filosofía? Otros están creyendo en su pistola, en su fusil, creyendo en sus dólares o en sus billetes, en sus riquezas. Todo eso es pasajero, todo eso se acaba. Y es lo que pasa con muchos. Y el Señor declara que los constructores malos construirán en terreno flojo, movedizo, y grande será su terrible caída. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, golpearon vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, fue grande su ruina. Y cuando dice fue grande su ruina, significa que lo perdió todo. No hay más esperanza, no hay más victoria para esa persona, sino destrucción, dolor y crujidera de diente. Destrucción en cuanto se refiere a la paz, no la obtendrá jamás. El gozo jamás lo obtendrá. Lo perdió todo. Perdió la tranquilidad, la gran felicidad, la alegría y el gozo. Lo perdió todo. Porque se fundamentó en la religión y en la política, en sus riquezas y en las cosas efímeras, en las cosas pasajeras. Imagínate que el que está en la roca le vino lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu, pero no cayó porque estaba fundado en la roca que es Cristo Jesús. Pero el otro que fundamentó su casa sobre la arena, también le vino lo mismo. Le vino lluvia, ríos, vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa, cayó y fue grande su ruina.
Si vas a tener los mismos problemas en la arena y los mismos problemas en la roca, es preferible soportarlos en la roca, porque ahí eres indestructible, eres inconmovible en la roca, pero en la arena eres derribado y lo pierdes todo. Pero en Jesucristo no hay pérdida, sino ganancia. Todo aquel que confía en Jesús nunca jamás será avergonzado. Debes entregar tu corazón confesándole a Él exclusivamente tus pecados, tus maldades y todo lo que has hecho contra Dios y contra el hombre. Él será fiel y justo para perdonar tus pecados. Yo quiero interceder por ti en el favor tuyo, pero quiero que repitas conmigo estas palabras. Señor mi Dios, reconozco que soy un vil pecador. He fallado, he andado en malos caminos. Me arrepiento de todos mis perversos caminos, de todos los pecados que he cometido. Ahora, Señor, perdóname y límpiame. No quiero vivir más la vida miserable que he vivido. Quiero vivir la vida correcta como tú lo pides en tu gloriosa verdad. Ahora establece un corazón nuevo dentro de mí. Tu Santo Espíritu venga a morar y gobernar mi vida. Establece tu verdad y andaré en esa verdad. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Entra a mi corazón. Haz los cambios de manera grande y poderosa que yo no he podido hacer en mi corazón. Hazlo ahora, oh Dios. Y gracias por hacerlo. Padre, gracias por estas vidas que han confesado sus pecados. Te ruego por ellos, guárdalos, bendícelos. Hazlos prosperar como tus hijos e hijas. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Al mismo tiempo, Señor, gracias. Dales esfuerzo y sabiduría para congregarse y ser bautizado en las aguas y ser llenos del Espíritu Santo. Queridos televidentes, si usted hizo esta oración, perdónese a sí mismo y declárese a partir de hoy el siervo y la sierva de Dios. Si no hay donde congregarse, la iglesia Roca de Luz Eterna, las puertas están abiertas los miércoles, el día viernes a las 7:30 y el día domingo a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde. Será grato tenerlos y deleitarnos glorificando a Dios. Que Dios lo bendiga y hasta la próxima edición. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.